Muy bien, pues les damos la más cordial bienvenida a este módulo número 7 de las sesiones de investigación en enfermería. Vamos a escuchar una pequeña semblanza de nuestro ponente del día de hoy. No se escucha nada. Creo que por ahí no se escuchaba. Un segundito. Vamos a repetir. El maestro Nicolás Santiago González es licenciado en enfermería, maestro en enfermería con la especialidad en administración del cuidado de enfermería por la ENEO UNAM, diplomados en formación docente y en análisis de datos, enfermero certificado de la BLS-ACLS por la American Heart Association. Actualmente estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM. Al cuidado de la salud, ejerce como enfermero clínico, jefe de servicio adscrito a urgencias en jornada especial del Hospital General La Perla, coordinador de investigación en enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En la formación de nuevas generaciones, fue docente del área médico-quirúrgica en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Fue profesor de enfermería en el Centro Universitario Valle de Chalco, perteneciente a su alma mater UAM, conferencista en el 10º Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, expositor del 13º Pan American Nursing Research Colloquium en Miami, Florida, Estados Unidos, profesor titular y conferencista en distintos congresos y cursos monográficos. En materia de investigación es autor y coautor de publicaciones científicas en México y en el extranjero. Ha participado en la publicación de 12 artículos en revistas científicas de enfermería, 2 capítulos de libro sobre enfermería y COVID-19, 4 publicaciones en el boletín Info Digital del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, vocal del Comité de Investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, orgullosamente integrante de la red de unidades de investigación en enfermería de la ENEO UNAM, instituciones e institutos nacionales de salud. Muy bien, así es como presentamos a nuestro ponente, a quien en estos momentos cedo los micrófonos. Bienvenidos a todos, bienvenidos, maestro. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder presentar este tema aquí con ustedes. Y bueno, el tema es cómo elaborar un cartel científico. Sí, a ver, me confirman si ya lo logran visualizar, por favor. Sí, ya se ve. Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Tengo entendido que quienes están de asistentes
pertenecen al área de enfermería. Entonces, la plática la giraré en torno al contexto del cuidado enfermero. Como bien me presentaron, mi nombre es Nicolás Santiago y pueden seguirme a través del Facebook escribiendo enfermería. Y bueno, el programa del día de hoy consiste en que vamos a ver 4 puntos específicos. Vamos a iniciar con la introducción, en donde hablaremos conceptos generales del cartel científico. Posteriormente veremos cuáles son los lineamientos para elaborar un cartel. Estos lineamientos son de enfoque metodológico, la cuestión de la metodología. Posteriormente hablaremos de las características que lleva un cartel, el diseño en cuanto a tipografía, color, formato de medición, entre otros aspectos relevantes. Y finalmente haré algunas recomendaciones para que el diseño de su cartel sea exitoso. Comenzamos. Bueno, ¿qué es un cartel científico? Un cartel científico es un resumen gráfico de un proyecto de investigación. Muchas veces se realizan eventos, congresos en los hospitales, eventos internacionales, y lanzan estas convocatorias para participar en un cartel científico. Y en ocasiones estamos emocionados por participar, por la idea de transmitir nuestros conocimientos en estos eventos tan importantes. Y bueno, nos enviamos el trabajo, nos envían la respuesta en donde nos dicen su cartel fue aceptado. Y eso nos llena de emoción, pero también nos llena de, pues como de temor, de nervios, de pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer mi cartel científico? Y es allí cuando surge esa inquietud. ¿Qué es un cartel? ¿Cómo se hace? ¿Qué lleva? Ah, bueno, el día de hoy les voy a presentar qué es el cartel científico y cómo tener un cartel exitoso. Y bueno, finalmente un cartel es un estilo de comunicación de la ciencia. El cartel, desde tiempos históricos, se ha presentado, salvo que en este momento se le da el nombre de cartel científico, pero si vemos desde las pinturas que se hacían en las cuevas, desde allí fue una forma de comunicación, una forma de transmitir lo que se hacía, los conocimientos, el contexto de la realidad. Y bueno, ¿cuál es la función de un cartel? La función es exponer de manera gráfica y breve, de manera concisa. Y otra función importante es atraer la atención de los asistentes, atraer la atención de los evaluadores. ¿Para qué? Para entregar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La idea precisa de tu tema de investigación. Otra de las funciones es que es una lectura rápida, inmediata, directa, clara y contundente. Finalmente, debe de lograr una percepción visual que debe generar un impacto inmediato. Desde el inicio se debe de captar la idea. Y bueno, ¿qué características debe llevar un cartel? Un cartel debe ser atractivo, debe ser espontáneo, y esa atracción debe de ser gráfica. Y asimismo, debe tener una gran belleza interior. Un cartel bello enseguida llama la atención, pero también nos sirve para exponer un contenido relevante. Y prueba de ello es que solo se debe presentar en menos de 10 minutos. Y cuando ustedes presenten sus carteles, hay que hacer esos ejercicios para que solo se presente en 10 minutos. Si ustedes pasan el tiempo, entonces en esos ejercicios deben de seguir practicando y repasando. El fin es transmitir la idea central. Si bien vemos, los trabajos de investigación son pues trabajos arduos, en donde tenemos muchas carpetas de documentos digitales, en donde hacemos muchas mediciones. Hay estudios que son muy largos en tiempo, en inversión, y estos estudios, todo este proceso debe ser resumido,
resumido, para que pueda ser presentado, ahora sí, que en un cartel, en una hoja, en una plantilla. Y para esto debe de cumplir con pasos específicos. Por tanto, estas características deben de considerarse en el momento en que van a diseñar su cartel. Y bueno, como vemos, el cartelismo es un medio de expresión artística y esta expresión va a ir de la mano con la comunicación. En este caso, la comunicación científica y la comunicación de nuestros resultados de investigación, la comunicación de todo lo que hemos hecho de manera profesional, enfocado a un tema para plasmarlo en una idea, en un instante. Aquí nosotros vamos a promocionar, a difundir, dar a conocer, expresar, manifestar, exponer nuestro trabajo, pero todo esto con una idea muy precisa. Y bueno, para el cartelismo nosotros usamos los diseños con formas claras, geométricas, y aquí debemos de tener cuidado en el uso de la tipografía, los contrastes de los colores, los tamaños de la fuente y demás. Finalmente, es una forma de expresión donde nosotros vamos a expresar los estilos del momento. Como vemos la imagen aquí es de tiempos remotos, las cofias eran distintas a las que hoy conocemos y que también pues están dejando de usarse, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hablan de un cinturón para remediar diversos males, algo así como deje de sufrir. Y finalmente es una cuestión médica de mercadotecnia, en donde se debe vender una idea, en donde se debe lograr un objetivo. Y los carteles, y además de que transmiten una idea, pues tienen diferentes objetivos, existen diferentes tipos. Hay carteles normativos donde van a transmitir, no sé, alguna norma institucional, la norma del RPBI, o hay carteles que son cinematográficos, por ejemplo, en donde transmiten pues comerciales de las películas, y todo ello pues es para lograr atraer al público. Y bueno, cuando nosotros estamos preparando nuestro cartel o póster científico, que es otro sinónimo, debemos de considerar diversos factores. Un cartel anteriormente era de forma impresa en póster de papel, y este póster en medidas de 90 por 1,20. Actualmente, con la pandemia, las tecnologías de la información, los carteles se están volviendo pues digitales, virtuales, pero previamente el cartel en modo impreso debe estar diseñado para que transmita una lectura a 2 metros. Es decir, si alguien va pasando, pues más o menos va a llevar esa distancia de 2 metros. Y por tanto, la gente va caminando. Y si la gente va caminando, debemos de considerar que el objetivo va a ser atraer la atención de esas personas que van caminando. Pero además a veces van caminando rápido y de pronto ustedes imaginen que están exponiendo en el Congreso Nacional de Pediatría, están exponiendo su cartel y de pronto pasan los jueces. Empezamos a sentir nervios, ¿no? O de pronto todos salen a recreo y los carteles están ubicados estratégicamente en un lugar donde va a pasar todo el público asistente a dicho congreso. Entonces, el cartel debe tener esa capacidad de atraer la atención, de captar la mirada. Y una vez que atrae la atención, ahora sí, tienes un tiempo muy limitado para transmitir la idea. Y finalmente, la gente no va a leer todo el cartel,
E imagínense, carteles, hay eventos con más de 100 carteles, ¿no? Jamás nadie va a leer todos los carteles. Y es allí donde tiene que surgir esa mercadotecnia, esa forma de atraer. Posteriormente, ¿qué características debe tener? Ok, una disculpa. Dentro de las características que debe tener, es que se recomienda que dichos carteles tengan un fondo blanco y letras oscuras. Y la mayor parte de su cartel debe estar enfocado a los resultados. Ahorita vamos a ver esta cuestión de las medidas, pero sí al menos se recomienda que el 50% de tu cartel sea de resultados. Y en los carteles no es necesario incluir el resumen. ¿Por qué razón? Porque en sí mismo el cartel ya es el resumen de tu trabajo. Y si consideramos que estás haciendo la tesis para recibir el grado de enfermera especialista y la tesis al menos te piden 100 hojas, es todo un tomo que tú vas a transmitir solo en una plantilla. Entonces, al momento de diseñar este cartel, se recomienda utilizar varios paquetes estadísticos. Se recomienda paquetes estadísticos como el SPSS o el Excel, para que eso te ayude a diseñar, y otros paquetes de software como el PowerPoint, el Canva, entre otros que vamos a ver más adelante. Y bueno, hay una frase célebre que a mí me encantó desde el momento en que la conocí, la autora es Susan Kerouac. Ella describe en sus postulados que la enfermería es la ciencia y el arte de proporcionar cuidados. Y bueno, traspolando este contexto, el cartel científico es un medio para transmitir la ciencia y el arte de los cuidados proporcionados. Entonces, si lo vemos en sus instituciones, el cuidado que ustedes realizan es muy importante, y este cuidado debemos transmitirlo, debemos de transmitir esa ciencia y ese arte. Pero así como lo brindaron, ahora transmitimos ese conocimiento de manera gráfica, de manera virtual tal vez. Y bueno, dentro de los lineamientos para la elaboración del cartel científico, vamos a la parte metodológica. En esta fase metodológica, si hay dudas o preguntas, pueden decirme, podemos ver. Aquí hacemos un paréntesis, vemos, vi unos mensajes, creí que había preguntas, creo que no hay preguntas en este momento. Entonces vamos a empezar. ¿Qué lleva un cartel? ¿Cuáles son esos lineamientos? Porque ya quedó claro que debe ser estético, gráfico. Ok. ¿Y cómo lo hago? Entonces la sugerencia es que primero hagan su abstract, hagan su resumen, y su resumen debe llevar puntos muy específicos. Ya que hicieron estos puntos del abstract, ahora sí lo transmitimos al diseño gráfico. Y bueno, el primer punto que debe llevar un cartel es el título. Y este título debe ser lo más breve posible. Debe ser un título atractivo, un título que de manera gráfica se vea muy visual. Y como recomendación, no debe ser mayor a 12 palabras. Entre 10 a 12 palabras es la recomendación de un título. Y este título ustedes lo van a escribir en mayúsculas y centrado. De hecho, es el único apartado que va en mayúsculas en su cartel. Y cuando nosotros estamos diseñando un cartel, debemos evitar colocar acrónimos, abreviaturas, símbolos, mnemotecnias, porque a veces son palabras que nosotros conocemos
Y cuando expresamos nuestro cartel, cuando lo publicamos, se publica a diversas personas de diversas áreas. Entonces, todos debemos conocer cada una de las palabras y el uso de estos acrónimos o abreviaturas definitivamente nos va a dificultar. Otra recomendación es que evitemos colocar el nombre de la institución en el título, porque luego decimos cuidados de enfermería brindados al neonato con cánula endotraqueal en el servicio de terapia intensiva en el Hospital Federal de Alta Especialidad. Entonces allí ya llevamos muchas palabras, pero además, y si bien nosotros conocemos perfectamente al hospital, pero cuando lo presentamos en otro foro, dicen, ni idea dónde esté el hospital, ¿verdad? O hay cosas que ya son como, ¿cómo decirla? Como, pues, obvias del contexto. Si mi paciente está intubado, definitivamente va a estar en un servicio hospitalario. Entonces, a veces ni siquiera es necesario mencionar el servicio de donde estamos diseñando nuestro trabajo, pero sí de resaltar la idea principal que, por ejemplo, si son los cuidados a la vía aérea, destacar esa intervención, la intervención que nosotros estamos queriendo transmitir. Más adelante veremos un ejemplo de cómo debe quedar el título. Entonces, estos títulos deben ser atractivos y otro de los errores que a veces cometemos es que en el título escribimos el tipo de estudio. Es decir, que ponemos estudio experimental doble ciego con el uso de indicadores para medir la presión arterial. Y allí lo único relevante fue la presión arterial. Y todo lo demás, ¿qué? Pero y ni siquiera decimos qué de la presión arterial, solo medirla. Entonces, sí es importante tener cuidado al momento de plasmar nuestro título. Este título debe ser atractivo, debe ser de impacto, debe de tener mercadotecnia. Es decir, y ustedes, yo siempre les digo, si fueras a ver una película del cine, ¿qué película elegirías si no llevas, si no conoces, por ejemplo, a los autores, ¿no? Ah, bueno, de entrada te vas a inclinar por el título que sea más atractivo. Y si vemos, los títulos generalmente son cortos. ¿Ok? De otra forma, a veces estos títulos nos enredan y luego ya va avanzando la presentación y nos cuestionamos, ¿y qué decía? ¿Y de qué? ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando? Entonces, ojo aquí. Vamos con nuestro segundo punto. Ok, y bueno, aquí nuestro segundo punto. Ahora hablamos de la introducción. Y en la introducción, nosotros debemos de tener precaución en no registrar toda la introducción de nuestro proyecto de investigación, sino solamente hablar de puntos precisos. Vamos a describir el contexto. Y el contexto es si nuestro estudio se realizó en un ámbito político, económico, social, religioso, y es adentrar a la persona en nuestro campo, en nuestro mundo. Porque, por ejemplo, aunque somos enfermeros, y no sé, pues, eh, ¿cómo decirlo? Nos centramos mucho en un apartado del conocimiento. Por ejemplo, yo como enfermero urgenciólogo, si de pronto tengo que ir al servicio de radiología, pues se me va a complicar el uso de los contrastes y el uso de los eyectores para el medio, para los fármacos, antes de aplicar la tomografía. O si voy al área de oncología, se me va a dificultar la radioterapia, braquiterapia, y los hisopos.
Entonces es por esa razón que debemos de contextualizar en esta introducción. Y aquí vamos a destacar dos cosas. ¿Por qué es importante esta investigación? Y de manera precisa. Recuerden que para todo nuestro cartel debemos de llevar cierto número de palabras. Si bien usamos una fuente más pequeña y podemos meter en nuestro cartel 2000 palabras, pero eso va a ser un tachezote, eso es un error. Nuestro cartel debe de ser muy preciso y conciso y se recomiendan 300 palabras. Aunque bueno, no es un tope, hay autores que recomiendan 600, 800 palabras en el cartel. Aquí solo para que ustedes se respondan, ¿cuál es el número de palabras? Piensen en eso, en que el público va a revisar en un instante 50 carteles. ¿Cuál creen que va a elegir? ¿Ok? El que se vea más gráfico, sin duda. El que exprese la idea al instante, el que refleje esta importancia del estudio. Y finalmente, ¿qué laguna del conocimiento aborda? Y bueno, hay ocasiones que les piden el objetivo aparte de la introducción o a veces les dicen la introducción debe llevar implícito el objetivo. Por tanto, la redacción pudiera ser que el objetivo lo incluyamos al inicio o al final de dicha introducción. Si es al inicio, empezaremos escribiendo el objetivo del estudio es ABC, ¿no? O si no, cuando ya contextualizamos el objetivo, cuando ya contextualizamos el trabajo, cuando registramos algo de antecedentes, entonces ahora sí describimos con base a lo anterior, el objetivo fue ABC. Y bueno, el objetivo, recuerden, solo vamos a anotar el general, objetivo general. Para los objetivos específicos, por así decirlo, no hay espacio. Porque a veces tenemos 10 objetivos específicos y estos son muy largos, entonces allí les va a consumir un espacio innecesario. Y siempre que redactemos un objetivo, este debe iniciar con un verbo en infinitivo. Describir, analizar, evaluar, diseñar, proponer. Es decir, en terminación ar, ir. Por tanto, aquí es importante cuidar esa redacción. Y el objetivo debe ir acorde con el título y con la pregunta de investigación, porque a veces nuestro título dice una cosa, pero nuestro objetivo dice algo totalmente diferente. Ok, entonces, bueno, vamos al tercer punto. Tercer punto de tu cartel. Allí para que quienes vayan tomando nota, recuerden, primero fue el título, segundo, la introducción y el objetivo puede estar implícito. Ahora, metodología de la investigación. Y bueno, esta parte es muy medular y a veces es el coco de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, cuando escriban la metodología, siempre consulten alguna fuente bibliográfica y al momento de transmitir, pues solo transmitan puntos concretos y concisos. Y se recomienda iniciar por el tipo y diseño de estudio. Hay diversos diseños y bueno, estamos hablando de que de entrada hay estudios cualitativos, cuantitativos, mixtos, y ya los diseños es otra cosa, y en cuanto a diseño, descriptivo, analítico, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí en el siguiente punto, nosotros debemos mencionar cuáles fueron los métodos utilizados para el logro del diseño. Posteriormente, debemos de colocar nuestra población, cómo la seleccionamos, es decir, debemos describir nuestra muestra y técnica de muestreo. Nuestra muestra siempre va a estar representada con una N minúscula, N igual a 300, 500, 600, dependiendo de la cantidad que haya sido su muestra. Y si también incluyeron la población se representa con una N mayúscula.
y la población es el total de sujetos que pertenecen, pero obviamente en nuestro estudio no vamos a analizar a toda la población, sino solo a una pequeña muestra. Y esta muestra, hay técnicas de muestreo, aleatorio y no aleatorio, al azar, hay tipos de muestreo, entonces tener cuidado de ser muy precisos en solo anotar nuestra muestra y tipo de muestreo. Y muy importante también colocar el instrumento, si este fue validado, de dónde lo están tomando y el índice de confiabilidad si lo tuviera, incluir los métodos estadísticos. Si ustedes usan una base de datos y qué base de datos es, y si solo realizan estadística descriptiva o también utilizan estadística inferencial, y si colocan inferencial, bueno, ¿cuáles fueron esas pruebas que ustedes corrieron? Y todos estos puntos se dicen muy rápido, pero llevarlos a la práctica es allí el verdadero reto. Por tanto, es importante que ustedes tomen tiempo para hacer y diseñar su cartel. A veces no le damos mucha importancia cuando tenemos que presentar un cartel. Decimos, solo va a ser un póster y ya. Pero no, esto es una oportunidad muy importante de transmitir nuestro conocimiento, de plasmar lo que hacemos en el día a día. Ok, nuestro siguiente punto son los resultados. Y aquí los resultados juegan un rol muy importante. Mencionaba que la mitad de su cartel debe estar enfocado a este tema. Y bueno, debemos describir los hallazgos relevantes acorde a los objetivos, porque a veces nos ponemos a presentar otras cosas que no responden a los objetivos y allí nos perdemos. Si mi objetivo fue decir, obtener la prevalencia de la multipunción en el neonato, bueno, entonces en mi resultado solo voy a anotar esa prevalencia, vamos a decir una prevalencia del 3% en la multipunción de los neonatos. Debemos de ser muy concisos y objetivos al momento de transmitir. O si nuestro objetivo es comparar entre hombres y mujeres, quiénes son más afectados por el COVID. Ok, y bueno, ya sabemos que hay más afección en los hombres. Entonces, mi resultado debe decir que fueron más afectados por infección de SARS-CoV-2 los hombres en qué porcentaje, en 56%, 60%, muy preciso nuestro resultado, pero siempre acorde a nuestro objetivo. Y bueno, a veces corremos nuestra base de datos y nos salen 50 gráficas, 60 tablas. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Vamos a meter todas las tablas? No. De hecho, hay un ejemplo, las revistas te dicen que para una publicación metas máximo 6 tablas. Y 6 tablas ya fue mucho, ¿no? O puede ser la suma de entre gráficas, figuras y tablas, solo 6. Entonces aquí tener cuidado en la cantidad de información. Y hay revistas que te dicen, para el apartado de resultados, solo se permiten 750 palabras y el resto en gráficas. Y allí viene el problema, porque cuando decimos, me salieron 2000 palabras de resultados, hay que compactar todos nuestros resultados. Por esa razón, se recomienda resumir la mayor cantidad de la información en tablas y figuras. Y estas tablas deben de ser gráficas, objetivas, no deben de ser pesadas, encimadas. Pero ahorita vamos a ver ese punto. Y bueno, si en mi estudio yo hablé que estoy haciendo una revisión bibliográfica, que estoy haciendo una revisión de la literatura, entonces sin duda voy a usar los lineamientos Prisma. Y si yo incluyo Prisma en mi estudio, estoy haciendo una revisión sistemática, entonces en resultados
no debe faltar el diagrama de flujo de acuerdo a Prisma. O si mi trabajo fue un ensayo clínico, entonces, dentro de mis resultados, también debe de llevar ese diagrama de flujo, pero con los lineamientos de Consor. Y si fue un ensayo clínico, esto a mí se me hace una figura muy gráfica de el diseño, por ejemplo, de la vacuna COVID, ¿no? ¿Cuáles son las fases por las cuales esta vacuna ha pasado y en qué momento va? ¿En qué fase? ¿Fase 3? ¿Fase 4? Entonces aquí es muy importante que estos resultados se transmitan de manera gráfica. Hay que recordar que como es un evento científico donde se presentan los carteles, son eventos dinámicos y en donde muchas veces al cartel solo se acercan las personas y que tienen afinidad con nuestro tema de estudio. Y también otra cosa muy importante, ¿no? No es lo mismo presentar el mismo tema en un congreso, por ejemplo, de urgencias, que en un congreso de reumatología, se me ocurre. Entonces es muy importante el enfoque que nosotros le vamos a dar a la información. Y esto pues va a depender de en qué evento vamos a participar, a quién le vamos a transmitir nuestro cartel científico. Y como comentaba, aquí hay que resumir la información en tablas y figuras. Entonces, vamos a hablar de las figuras. Aquí yo estoy incluyendo una fotografía porque en mi trabajo voy a hablar de las lesiones de la piel asociadas a la fijación. Y en este caso, la fijación de la cánula orotraqueal. ¿Sí? ¿Cómo lesiona? O que la mnemotecnia en inglés es los eventos MARSI. Entonces, aquí decimos, tenemos un MARSI. Bueno, sí, pero digamos que es el tema central. Pero todo lo que conlleva este evento, debemos de saberlo transmitir. Entonces, nuestras figuras deben de ser atractivas, de impacto. Y todas estas figuras que nosotros incluyamos en nuestro estudio deben de llevar un número, ejemplo, abajo de esta parte de la pulsera, por así decirlo, es donde va a ir la leyenda figura 1, punto y el título. Y recordar que cuando incluyamos fotografías, estas deben de ser de calidad. Y porque a veces no tenemos buen pulso al momento de tomar la fotografía, entonces se ven muy pixeleadas. Y las fotografías pues no deberán llevar algo que identifique al paciente o a la persona. Y siempre que se tomen fotografías, pues deben ser con el consentimiento informado. Y estas fotografías, como mencionaba hace un momento, deben de llevar las leyendas al pie. Es decir, esta fotografía, ¿qué significa, no? Y debe ser un título breve. Y cuando incluimos figuras, estas deben de ser citadas al interior del texto. Si yo estoy estoy describiendo mis resultados, entonces allí yo debo de decir, un ejemplo se me ocurre, la prevalencia de eventos MARSI es de 6% y los que más destacan son los relacionados a la cánula endotraqueal. Ver figura 1, entre paréntesis puede ser, o a la inversa. En la figura 1 se presenta un ejemplo de los eventos MARSI. El fin es que esté relacionada la figura que estás plasmando en tu cartel con tu texto. Y siempre anotar de dónde obtuviste dicha figura, tabla gráfica o concepto. Es decir, hay que referenciar la fuente de información. Ahora hablemos de las tablas. Ok, en cuanto a las tablas, estas deben de cumplir ciertas características.
Una de ellas, una de estas características, es que la tabla debe llevar un título y debe llevar un número, tabla 1, punto, título breve. Y de igual forma, la tabla debe estar citada dentro del texto. En este caso, van a ser de los resultados. En la tabla 1 se presenta el riesgo de mortalidad de pacientes hospitalizados, por ejemplo. ¿Ok? Y dentro de las recomendaciones, nuestras tablas no deben de llevar celdas vacías y cada una de las columnas deben de llevar un encabezado para que la tabla se pueda leer solita y para que quien vea así como que de reojo su tabla, luego capte la idea. La tabla debe ser simple, no debe estar cargada de información. A veces tenemos tanta información que ocupamos más de 2, 3 hojas para una tabla y eso no es favorable. Máximo una tabla por página. ¿Ok? Y bueno, también en los encabezados nosotros debemos de incluir la unidad de medida. Si estamos midiendo en porcentaje, en frecuencia, o qué estamos midiendo. Y bueno, aquí también debemos de tener siempre en mente que la tabla debe ser clara, debe estar limpia, debe ser sencilla. Y para lo cual, un ejemplo, ¿no? Si yo aquí estoy hablando de porcentajes, ya no es necesario que yo coloque 20.9%, 10.9%, 9.5%. Ya no, porque ya está en el encabezado. Y tal vez lo anotamos nuevamente, el porcentaje, pues al final de la columna. O en su defecto, las frecuencias. Lo idóneo que siempre que transmitan información es que solo presenten porcentajes. Y bueno, recuerden colocar la fuente de donde obtuvieron la información. O en su defecto, una nota explicativa a pie de la tabla en el caso de que usen abreviaturas. Un ejemplo de esta tabla sería que yo coloque abajo qué significa esta N minúscula. Pero bueno, ¿quién me dice qué significa la N minúscula? Ya lo dije hace un momento. Ok, bien dicho, la muestra. N minúscula significa la muestra. Ahora hablaremos del otro apartado, la discusión. Aquí en la discusión nosotros vamos a destacar los resultados relevantes en relación con otros estudios. Es decir, voy a comparar mis resultados contra los resultados que fueron publicados ya en otras revistas, en otros artículos. Voy a interpretar la diferencia y similitud de lo que yo obtuve en mi estudio contra lo que obtuvieron otros autores. Es decir, un ejemplo sería, la prevalencia de mi estudio de eventos MARSI fue menor aquí que en otro país, o fue mayor, o fue igual. Y bueno, siempre en la discusión se recomienda destacar las fortalezas y limitaciones del estudio. Y a veces aquí no te piden discusión, entonces si no te piden discusión, esto lo debemos de incluir en el apartado de resultados. Finalmente, las conclusiones. Y estas conclusiones deben de poseer un grado de generalización. Es decir, y al final de una charla, ¿qué se concluye? Por ejemplo, si yo dijera, bueno, ¿y qué concluyo de esta exposición que estoy dando? Ah, concluyo que el cartel científico debe ser breve, conciso, gráfico, estético y solo incluir las ideas principales o resultados clave. Ya, eso fue mi conclusión. Pero a veces metemos una conclusión muy larga y eso es un error. Y esta conclusión se debe relacionar siempre con sus objetivos.
Y aquí es importante que al final destaquemos qué implicaciones tiene mi estudio para la enfermería, para nuestra profesión. Al final se sugiere incluir un apartado de referencias. Y bueno, aquí las referencias nosotros vamos a incluir las que nos soliciten en el evento científico. Generalmente se maneja Vancouver, pero habrá quien te pida en formato APA o Chicago o algún otro formato, entonces hay que seguir las recomendaciones. En el área de enfermería generalmente es Vancouver, entonces nosotros vamos a colocar dichas referencias con números arábicos consecutivos en superíndice, y en este caso no vamos a meter todas las referencias de nuestro estudio. Si nuestro estudio es una revisión sistemática, no vamos a incluir las 50, 60 referencias en el cartel, sino solo las más relevantes en sí mismo, solo las referencias que usamos en el póster. Básicamente deben de ser muy pocas porque no te da para más. Y finalmente la referencia se ve de forma gráfica y más pequeña. Ok. Y posterior a las referencias, y bueno, vi en su temario que ya en otro momento ya hablaron de gestores de referencias, ya hablaron de los formatos, entonces no nos vamos a detener aquí en este apartado. Y bueno, ahora vamos a poner de manera gráfica cómo se vería un cartel. Como dijimos, el título va al inicio, con las características ya mencionadas. Debajo del título debe de estar la lista de autores. Y esta lista debe estar presentada en un número de fuente, número de letra más pequeña que el título. El título debe ser lo que debes destacar. Y ya los autores ya es en letra pequeña. Y se recomienda subrayar el nombre de la persona que va a exponer. Y asimismo, igual en letras más pequeñas, la adscripción institucional, es decir, a qué institución están representando. Y bueno, por supuesto, y luego se ve más visual, colocar el logotipo de la institución de donde provienes, de adscripción, así como el logotipo de la institución en la que estamos presentando. En este caso, este póster, este cartel está diseñado para 3 columnas. Y en la primera columna coloco la introducción y los métodos. Y ya para la segunda columna, la presentación de los resultados. Y en este apartado, la fotografía, como considero que es una fotografía atractiva, es el centro de la atención. Y seguido de la tabla con las características recomendadas. Finalmente, discusión o conclusiones. Comentaba que siempre que hay un concurso de carteles, hay un evento de cartel científico, los organizadores les mandan los lineamientos y les dicen qué características deberán de cumplir para su cartel. Entonces, hay que apegarse a dichas recomendaciones. Si no incluye objetivo, si no incluye discusión, pues no los metan. O a la inversa, si el comité les pide que al inicio coloquen el abstract, bueno, tendrán que incluirlo. Y bueno, ahorita he terminado de presentar el apartado de los lineamientos. Ahora, ya tengo la información. Aquí está mi información. Ahora, ¿cómo la plasmo? ¿Cómo logro esa parte estética, esa parte gráfica? Bueno, lo veremos a continuación. Cuando estemos diseñando el cartel, hay puntos clave que no debemos dejar pasar. Dentro de estos puntos clave, uno de ellos es la distribución del espacio. ¿Sí? Debemos de ser hábiles en el momento de distribuir nuestro espacio. Aquí, por ejemplo,
En esta imagen vemos un cartel vertical y uno horizontal en la imagen superior. Entonces, ustedes exploten ¿cómo decir? El espacio que les brinden. Si les dicen que es un cartel de 90 por 120, entonces es un enfoque pues más vertical. Si su cartel se presentara en una pantalla como esta, entonces sería más horizontal y se presta más para incluir 3 columnas. Pero bueno, no hay una verdad absoluta. La realidad es que todos podemos diseñar nuestro cartel como mejor consideremos. Aquí el espacio ustedes lo deciden, pero sí es importante que tomen en cuenta la secuencia de lectura, que siempre es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y bueno, aquí en las figuras inferiores hay otros 2 diseños, uno de 2 columnas y el otro a 3 columnas. Aquí ya es decisión suya y mucho depende del tema y la cantidad de información que decidan presentar. Otro punto que debemos de tomar en cuenta al momento de diseñar nuestro cartel es el uso de colores. Y bueno, mi sugerencia es que siempre tomen en cuenta una paleta de colores. A veces somos malísimos para combinar dichos colores. Entonces, debemos de tener elegancia, pero a veces no sabemos cómo. Mi sugerencia es que cuando consulten una paleta de colores, hay páginas en internet. Una de ellas es color.adobe.com. Allí ustedes entran y suben la figura que ustedes están usando, la imagen, la suben y a esta página, y ya la página les da una barra de colores, es decir, la paleta que ustedes van a poder utilizar. Y bueno, aquí como ejemplo, esto se me hace muy gráfico, qué usar y qué no usar. Y bueno, y siempre tener cuidado en los colores primarios, secundarios, análogos, complementarios, ¿no? Y un ejemplo aquí pues le señala qué color va con qué color, ¿no? Y el amarillo con el morado para mí es una combinación muy elegante. Y bueno, ya que diseñaron su color, eligieron el color, la recomendación de fondo dijimos que siempre es un fondo claro y letras oscuras para que resalten, porque si no, luego se pierde su texto. Otro punto que debemos de considerar es la tipografía. Y como ven, yo amo enfermería, la imagen inferior está muy elegante y se ve muy distinta y solo son 3 palabras. Sin embargo, el diseño es lo que va a destacar. O la enfermería en progreso. Y aquí vemos imágenes muy gráficas en donde solo usan de 2 a 3 colores. Y esto pues hace muy elegante la información. Entonces el momento de la tipografía es muy importante. Y para eso hay también una página en internet, dafont.com, que les permite elegir. Aquí yo puse una imagen del Face escribiendo enfermería, que recuerden seguirme por si quieren conocer más tips. Y bueno, otra cosa que debemos tomar en cuenta es el fondo. El fondo de nuestro cartel, como dijimos, como mencioné, debe ser un color claro. Nunca jamás cometas el error de este cuadro. Es decir, usar un fondo oscuro con letras claras. Y también evita utilizar texturas. Hay texturas que se ven muy elegantes, pero cuando nosotros plasmamos las letras, la letra se pierde, no se ven incluso. Y eso pues es un error gráfico. Entonces, este fue otro tip. Elige el fondo. Y bueno, otro punto a considerar es el uso de imagen. Si yo voy a incluir una imagen,
esta se recomienda que se obtenga de un fondo de imagen, de un banco de imagen, perdón. ¿Por qué? Porque pues aquí son de buena resolución, hay algunas que tienen derechos de autor, entonces hay que hacer la referencia correspondiente. La imagen debe ser simple, clara, sin efectos y sobre todo que tenga pregnancia. Si yo les pregunto a qué, como qué observan en la fotografía, bueno, ustedes enseguida me van a decir, ¿no? Es alguien que estuvo en el área COVID. Por tal razón, esa fue la pregnancia, luego atrajo. Obviamente, pues hay que cuidar otros detallitos. Y bueno, a forma de resumen en este apartado, hay herramientas digitales que te van a permitir el éxito en tu cartel. Y estas herramientas, la sugerencia es que empieces a conocerlas desde el día de hoy, porque si no, cuando estamos diseñando el cartel, tienes que ver la parte metodológica y aparte el diseño, entonces eso hace que sea más engorroso. Pero si te familiarizas desde este momento con dichas herramientas, al momento de diseñar tu cartel, va a ser muy sencillo. Y bueno, finalmente, ¿qué te recomiendo para tu cartel científico? Debe ser breve y sencillo. No debe ser exhaustivo. Debe ser visual, atractivo, que con una mirada atraiga a tu público. Que te permita situar perfectamente a la temática. Debe motivar, debe intrigar, debe llamar la atención. Un cartel muy pesado, lleno de letras, y más cuando lo hacemos de 2 columnas que parece anuncio de periódico, te aseguro que nadie lo leerá. Y bueno, otras recomendaciones, el número de palabras, ya mencioné, debe ser breve y primero transmitir lo relevante. No hay que hacer esperar al público, enseguida hay que decirles, o sea, ¿de qué se trata? Hay que hacer variación de los elementos, es decir, tablas, gráficas, cuadros, figuras, deben de tener alta calidad. No debes de hostigar, no debes de sobrecargar el cartel. Hay que hablar de puntos claros. La mitad de tu trabajo debe ser texto, pero para cuando tú escribas este texto, debes de considerar una regla de oro, es decir, evita párrafos largos. Máximo 6 líneas en tu párrafo, no más. Y si incluyes gráficas, estas deben ser simples y visuales. De hecho, muy visual y sin texto prácticamente. Y bueno, también, como dijimos, hay barreras para el desarrollo de carteles. Esta imagen se me hizo muy atractiva, ¿no? Así cuando, te toca presentar en el Congreso la otra semana. Bueno, sí, pero ¿qué voy a hacer? Y se nos viene un pánico escénico. ¿Por qué? Porque tenemos falta de experiencia para diseñar carteles. O a veces no tenemos confianza para hablar en público, nos da el pánico escénico. O a veces no sabemos recibir la crítica constructiva. Y también la no constructiva, porque a veces esa es la que más nos enriquece. Y también tenemos incertidumbre, creemos que nuestro trabajo no vale y decimos, esto que estoy haciendo es obvio, es muy común, esto, ¿de qué va a contribuir a la enfermería? Y lo dejamos en el escritorio y nunca lo compartimos. Y bueno, estas barreras, dicen los expertos, que se pueden resolver con una mnemotecnia de las 5 Cs. Las 5 Cs para el desarrollo efectivo de un póster, para presentar de manera efectiva. Y que básicamente es lo que ya he mencionado durante esta charla, que tu cartel debe ser conciso, debe ser obediente, es decir, seguir las reglas metodológicas. Si tú sigues estas reglas que yo te acabo de mencionar en esta charla, ya vas logrando el segundo punto. Y debe ser atractivo, pegadizo, ¿sí? Y debe ser claro, limpio, que no lleve desorden. Estos son los tips que tú debes de tomar en cuenta. Y bueno, esta frase creo que puedo decir que la voy a patentar. Si nadie conoce el cuidado enfermero que has realizado, será
como si nunca hubiera existido. Lo que no está escrito no existe, y si no existe, no hay evidencia del cuidado que tú realizas como enfermera, como enfermero. Muchas gracias.